Have you ever heard someone say, man, that person is self-destructive? Robbie, you ever heard that before? Man, that person is self-destructive. ¿Ha oído eso, mire? Que alguien venga y diga, óyeme, pero esa persona es bien destructiva a sí mismo, que se destruye en él o ella misma. ¿Ha oído eso? Hay gente que se destruye en ellos mismos. You have people that are destructive. No matter how people try to help them, they don't accept help. Ana, no importa cuántas veces tratamos de ayudar a las personas destructivas, no aceptan ayuda. Siguen de mal en peor. They go from worse to worse. Pero aquí dice, yo tengo planes de bendecirte, planes de paz. But it says I have plans of peace, not of disaster. I don't want to see you destroyed. Yo no te quiero ver destruido. That's what God is saying. Yo no te quiero ver destruido. No te quiero ver en el piso tirado. No te quiero ver sufriendo. I don't want to see you suffering. I don't want to see you on the floor. I don't want to see you in pain. I know the plans I have for you. They are plans of blessings. Son planes de bendición. Los planes que tengo contigo. Pero Dios no puede darlo si nosotros no lo aceptamos. God can give us those blessings if we don't accept them. Amen? Let's go to Isaiah 30. Mira cómo dice Isaías 30, hermana. Hermana, puedo leer de 1 al 3. Isaías 30, 1 al 3. Isaiah 30, 1 to 3. Alfredo just said, the only way to reach that goal, that me and my family prospers, is to be faithful to God and serve the Lord. Alfredo dijo de la única forma que yo y mi familia prospere es serle fiel a Dios y hacer su voluntad. Vamos, léeme a ver lo que dice. Del 1 a 3, pero tiene que usar el micrófono como si va a predicar. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarme con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Read it in English. Woe to obstinate children, declares the Lord. Say what? Say what? Woe. Woe. Do you know what woe means? ¿Tú sabes lo que quiere decir ay? No. Es un castigo, un golpe de parte de Dios, un golpe de uno mismo. Una persona que se destruye él mismo, ahí viene el ay, el golpe. A person who is self-destructive receives a woe. Sigue. Woe to the obstinate children, declares the Lord. To those who carry out plans that are not mine, forming an alliance, but not by my spirit, helping sin upon sin, who go down to Egypt without consulting me, who looks for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shade of refuge, but Pharaoh's protection will be to your shame. Egypt's shade will bring you disgrace, though they have officials in Zion and their envoys have arrived in Hanes. That's verse what? 4? Amén, ok, vamos a ver. Yo sé los planes que tengo hacia ti.
I know the plans I have with you. Pero ahora viene en Isaías, dice, ay de los que descienden a dónde? A Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? El mundo. Okay? Woe unto those who descend down to Egypt. What is Egypt? It symbolizes the world. ¿Quién es Faraón? ¿Qué simboliza Faraón? El diablo. Pharaoh symbolizes the devil. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, mira esto, para tomar consejo y no de mí. Woe to those who descend to Egypt to get advice, but not from me. Can you get advice from a sinner when it concerns your plans between you and God? ¿Puedes recibir consejería, hermana Ana, de un pecador que no conoce a Dios cuando tienes que ver contigo y los planes de Dios? ¿Para dónde te va a mandar el pecador? A bailar, para la barra. Olvídate, métete una botella de Bacardí y tú vas a ver cómo se te quita todo el estrés que tú tienes. Y no de mí. Para cobijarse con la cobertura, dice así, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Faraón no puede darte nada. Amen? I'm trying to go both ways here. In English, brother. That part, para cobijarse. To either shade for refuge. Say it again. To either shade for refuge. Okay. They go down to Egypt's shade for refuge. Who is our shade? What does Psalm 91 says, man, mire, ¿qué dice Salmo 91? Dilo más duro. Okay, he who abides under the shadow of the Almighty, and I don't remember the other part in English, and you're going to forgive me. But it's talking about you're hiding under the wings of Jehovah God, under His shadow. You cannot hide under two shadows. You can't hide under God's shadow and then run into Egypt and try to hide under His shadow as well. Tú no te puedes esconder en dos sombras. O es la sombra de Jehová o es la sombra del diablo. No podemos correr a los dos sitios. Por eso es que empieza diciendo, ay de los hijos que descienden a Egipto a buscar consejo y no de mi espíritu. Dice, sigue diciendo, para cobijarse con la cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice, pártense para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. En otras palabras, no le preguntan a Jehová y van y se fortalecen con el consejero de Satanás. They don't come to God for advice. They go to the Egyptians. What do you think? The pastor's saying this, this, and this. What do you think about what the pastor's saying? What? Your pastor? First of all, your pastor's a crook. Your pastor steals all the offerings of the church. And you shouldn't go to that church. All of those people over there are hypocrites. That's all you're going to hear from the Egyptians. Egyptians ain't going to tell you nothing nice. Los egipcios no te van a dar consejería buena. Pero primero el pastor se está rogando las ofrendas
Y ustedes son unos, dicen cosas, ustedes son unos bobos que se van para esa iglesia a estar sometiéndose a un pastor ladrón. Pero ellos no dicen como cuando se van para el parque de fútbol, de béisbol, y gastan el dineral, y se gastan 1,000 pesos, 2,000 pesos en bebidas, pascón, en frankfura, y la entrada, y ¿me están entendiendo? De eso no dice nada. O cuando se van para la barra a beber y a saltarse de licor, gastando miles de pesos allí, usando el credit card, y cuando la vacían no saben ni qué cómo pagarla. ¿Tú sabes cuántas veces he oído la noticia de gente que han gastado como 30,000 pesos en una barra, en un credit card, y ahora no saben qué hacerse? De eso no hablan, y tampoco te lo van a decir. El consejero del diablo lo único que te va a decir es cosas para apartarte de Dios. The advisor of the devil will only give you advice to take you away from God. They're not going to give you advice to seek God.